Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Foto 51. Este video ha sido preparado para nuestros amigos que tienen un interés en hacer un doctorado, pero que no conocen mucho del tema y no saben por dónde empezar. Por mucho tiempo he estado recibiendo preguntas por parte de ellos, así que finalmente hemos hecho un video donde vamos a abarcar todas estas preguntas y las vamos a responder. Solo como aclaración, la información que estoy difundiendo en este video es parte de lo que es mi experiencia personal. No conozco cómo es cada universidad o todas las universidades. Sería imposible porque cada universidad es diferente, tiene sus propias normas. Así que este video solamente debería servirles como punto de partida. Todas las preguntas que yo he estado recibiendo realmente se pueden clasificar en estos 6 grupos de preguntas. Así que vamos a tratar de responderlas una por una a lo mejor que se pueda. La primera pregunta que me han hecho es ¿qué es un doctorado? Porque parece haber una confusión acerca de qué se trata o qué es lo que realmente se aprende. Para poder explicar esto, vamos a utilizar un meme que ha estado circulando por mucho tiempo y que ha sido interpretado de diferentes maneras. Pero de esas interpretaciones hay dos que me interesan. Supongamos que este círculo representa todo el conocimiento humano que hemos ido adquiriendo como especie a través del tiempo, a través de la historia. Cuando vamos a la primaria adquirimos parte de este conocimiento, luego en la secundaria ampliamos un poco más, en la universidad también recibimos aún más de conocimientos generales y nos especializamos en un área, ya sea biología o química, o dentro de ese campo incluso se puede especializar aún más. Luego con una maestría en esa rama podemos ir expandiéndonos, acercándonos hacia el límite del conocimiento en esa rama específicamente. Si uno lee todos los artículos de investigación, entonces uno podría abarcar todo lo que se sabe o adquirir el conocimiento de todo lo que se ha desarrollado en esa rama en especial. Y así podríamos llegar hasta el límite. Entonces, una de las interpretaciones de este meme es que durante el doctorado realmente no se aprende mucho, que la cantidad que uno aprende en el doctorado es muy pequeña comparado a todo lo que se ha aprendido, y que si vemos en perspectiva, realmente no es mucho lo que se aprende. Esto no es del todo cierto porque raramente alguien que ha terminado la universidad o una maestría está forzado a leer todos los artículos de investigación en esa área en especial. No es que sea raro o que no se pueda, pero raramente alguien se especializa de esa manera como en un doctorado. Sin embargo, el asunto de un doctorado no es aprender todo lo relacionado a un tema. El asunto del doctorado es recibir un entrenamiento adecuado para poder justamente generar esa información extra, empujar más allá del límite lo que conocemos hasta este momento. De eso se trata el doctorado, de expandir un área de investigación o de abrir una nueva área de investigación. Y eso solamente se puede hacer gracias al entrenamiento que se recibe durante el doctorado. Entonces, eso tiene que estar bien claro, que un doctorado no se trata simplemente de acumular conocimientos, sino de recibir el entrenamiento adecuado para poder mover el campo de investigación más allá del límite. Al final de un doctorado, una persona tiene que ser capaz de hacer una investigación exhaustiva de la literatura científica. Tiene que ser capaz de diferenciar las buenas investigaciones, los buenos artículos de las malas investigaciones. Si es que en esa investigación se han usado los controles adecuados, si es que se han utilizado las metodologías adecuadas, y poder diferenciar una buena investigación de las malas investigaciones. Tiene que ser capaz de procesar toda esta información
de forma organizada y poder rescatar información valiosa para poder formar hipótesis, diseñar planes sólidos de investigación que les permita sobresalir del montón para poder obtener financiamiento. También tiene que tener el entrenamiento para realizar una investigación de forma estratégica y eficiente. El tiempo en la ciencia es muy valioso. Y por supuesto, estos estudios tienen que estar diseñados de tal manera que los resultados puedan ser publicados en una revista científica de alto impacto. Todo esto con el propósito de poder permitir que la ciencia avance aún mucho más, de poder abrir un nuevo campo de investigación, ampliar el conocimiento básico de una enfermedad, poder entender aún mucho más, quizás hasta descubrir nuevos mecanismos, desarrollar nuevas curas o mejorar las terapias de ciertas enfermedades. ¿Cómo elegir dónde hacer nuestro doctorado? Cada universidad es diferente, cada país, cada continente es diferente. Europa tiene su propia forma de hacer doctorados, Estados Unidos tiene otra forma de hacerlo. Por ejemplo, en Europa generalmente son 3 años de doctorados que están enfocados en hacer solamente investigación. No se llevan ningún tipo de clases ni nada por el estilo. Mientras que en Estados Unidos la mayoría de universidades requiere que sean 5 años de doctorado y el primer año es de estudios intensivos. Para mí hay 3 aspectos muy importantes dentro de la formación de un estudiante de doctorado. Y de hecho hay 2 que son los más importantes y una tercero va como consejo personal. El primer aspecto es el examen preliminar, que en Estados Unidos se conoce como prelim. Este examen busca medir la capacidad científica de un alumno, o es lo que debería medir. Generalmente, y en el caso de mi universidad, al estudiante le asignan presentar 3 abstractos de proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación tienen que ser completamente ajeno al proyecto de tesis que uno está desarrollando en un laboratorio. Entonces, uno está obligado a leer la investigación científica de proyectos que uno no está, con los que uno no está familiarizado. Entonces tiene que aprenderse necesariamente, así como hemos visto en el meme, todo respecto a cierta área y poder identificar lo que no se conoce, lo que está por desarrollarse o lo que debería desarrollarse. Entonces uno propone una hipótesis con sus respectivos aims y de forma general, en el caso de los abstractos, cómo va a ser esto resuelto. Y esto uno presenta a un comité de profesores. Ellos eligen uno de esos temas que uno tiene que desarrollar y generalmente te dan 2 meses para poder desarrollarlo de forma completa, como si fuera un grant proposal que uno presentaría a instituciones que financian como la NIH o el DoD o otras instituciones, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollarlo de forma completa. Y cuando llega el día, ellos te evalúan de esa manera. Para esta evaluación, ellos invitan a 1 o 2 expertos en el tema para que ellos puedan realmente destrozarte, ¿no? Como se diría de forma coloquial. Ese día es un día de pesadilla. Generalmente la gente va al examen muy estresado y preocupado porque de esos resultados depende si uno va a continuar en el doctorado o no. Entonces, de eso se trata, de evaluarte realmente si... Primero te evalúan si conoces muy bien del tema, si el experto ve si realmente has estudiado adecuadamente toda la literatura científica respecto a esa área. Y lo segundo que te evalúan es tu modelo, porque uno presenta un modelo de cómo funciona cierto fenómeno, lo que sea que uno esté estudiando. Algunas universidades no tienen este tipo de examen preliminar. El examen preliminar de ellos consiste
en un examen de todos los cursos que se ha llevado en el primer año. Y esto no tiene ningún sentido para mí, porque el doctorado no es un entrenamiento en el que uno acumula conocimientos, sino es desarrollar esa capacidad científica de poder presentar proyectos sólidos que van a permitir desarrollar o permitir que la ciencia avance aún más, ¿no? Desarrollar un campo de investigación. Algunas universidades ni siquiera te preguntan sobre los cursos que has llevado al primer año, simplemente te asignan una investigación sobre un tema en particular. Por ejemplo, a una amiga le dijeron que averiguara todo sobre papa, entonces ese día su examen preliminatorio o preliminar se basaba exclusivamente en el tema de la papa. Y como yo lo digo, no me parece que esto sea de doctorado. Esto parece más como una especie de trabajo de monografía de la universidad. Entonces, nuevamente, uno tiene que buscar una universidad donde realmente te formen científicamente, donde te exijan para que uno pueda desarrollarse o pueda desarrollar ese pensamiento científico. El otro aspecto que para mí es muy importante es que una universidad o un programa de doctorado tiene que tener ciertos requerimientos para que el estudiante pueda graduarse. Y ese requerimiento es la publicación de un artículo científico. A veces incluso es dos. ¿Por qué esto es muy importante para mí? Porque un estudiante no debería graduarse sin tener la habilidad de publicar un artículo científico. Porque esto implica muchas cosas. Implica que el estudiante ha trabajado duro, que el estudiante, a pesar de haber encontrado problemas, ha sabido leer la literatura, ha sabido consultar a otras personas. Es una persona que no ha estado sentada allí todo el tiempo. Y a veces no es por eso. A veces hay gente que trabaja muy duro, pero entonces uno ve que estas personas no han tenido la habilidad de solucionar esto. Yo he conocido gente que trabaja desde 8 de la mañana hasta las 12 de la noche o 11 de la noche, sábados, domingos y feriados, y siempre está en el laboratorio, pero siempre está estancado en el mismo problema. Entonces, uno como estudiante de doctorado con el entrenamiento apropiado tiene que tener la visión, tiene que tener la capacidad de consultar y ver, tener la capacidad de solucionar problemas. Y, y esto se debe ver finalmente reflejado en haber completado un proyecto y poder publicar ese proyecto. Entonces, por eso para mí esto es muy importante. El tercer aspecto es más que requerimiento, es un consejo que tiene que ver con todo esto. Cuando uno está en la universidad y ha pasado su examen preliminar, a uno se le asigna un comité de tesis que te evalúa, dependiendo de cada universidad, por supuesto, cada año, o a veces 2 veces al año, sobre todo cuando uno llega al final o está a punto de graduarse. Estos comités tienen también una función muy importante. Muchas veces ellos tienen la función de ayudarte, de ver tus resultados, ver tu investigación y te dicen, bueno, esto falta aquí, esto falta allá, y te dan todo el apoyo necesario. Pero a veces no es así. A veces tienes un jurado que en realidad, en lugar de ayudarte, están ahí para demandar de ti, están ahí para evaluarte, para ver si realmente estás haciendo las cosas bien. Yo he tenido un jurado que, gracias a mi jefa, ella me aconsejó y es lo que yo les aconsejo. He tenido un jurado que ha sido muy duro. Ha sido, como se conoce en inglés, un dolor en el trasero. Y los elegimos así a propósito. Sabíamos que era gente muy dura, gente muy difícil de convencer. Y justamente de eso se trata. Porque de eso se trata la ciencia, ese es el espíritu de la ciencia. Que uno presenta una serie de evidencias que tiene que pasar ciertos filtros. Y estos filtros tienen que ser buenos, porque si los filtros son malos, entonces uno genera ciencia mala. Pero si uno tiene filtros que son muy buenos, entonces uno genera ciencia buena. Y además, tener este tipo de personas en tu comité te ayuda a pensar de esa manera. Te ayuda a no pasar las cosas por agua caliente, sino que
te exiges a ti mismo y desarrollas más tu razonamiento y tu pensamiento científico. Teniendo en cuenta lo que acabamos de conversar acerca de qué elementos deberíamos identificar en un programa de doctorado para asegurarnos que el entrenamiento sea apropiado, existen muchos lugares en el mundo donde uno podría hacer un doctorado. En Sudamérica yo recomendaría Brasil. Creo que su nivel científico, su nivel de enseñanza es muy bueno. En algunos casos yo incluso creo que se compara bastante al nivel de Estados Unidos. He tenido la oportunidad de conocer a varias personas que han hecho su doctorado en Brasil. Curiosamente no ha sido en Brasil porque nunca he estado en Brasil. Um, los he conocido en conferencias a las que he ido a presentar un póster, por ejemplo. Yo trabajo en cáncer, así que de vez en cuando he ido a presentar un póster y un par de veces han venido brasileños directamente a buscarme. Y la razón de esto es porque mi nombre y apellido parece ser muy popular en Brasil. Entonces ellos han pensado que yo era de Brasil y por esa razón me han ido a buscar. Anécdotas aparte, yo creo que Brasil es un buen lugar para hacer un doctorado y incluso yo recomendaría Argentina. No he escuchado de mucha gente que ha ido a Asia a hacer un doctorado. De los pocos que he conocido, hay algunos que han ido a Japón. Pero fuera de Japón no he conocido algún otro país que sea un país que la gente elija para hacer un doctorado. Bueno, vamos a hablar un poco de Estados Unidos y Europa. Generalmente estos son los lugares principales donde la gente elige para ir a hacer doctorados. Y entonces, obviamente Estados Unidos y Europa cuentan con universidades o instituciones muy prestigiosas que no hay que cuestionarlas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay Princeton University, Johns Hopkins University, Stanford, Massachusetts Institute of Technology. Europa también cuenta con the University of Oxford, Cambridge, the King's College of London y University of Munich, etc. Entonces yo no pondría en duda, en cuestionamiento a Europa en esos sentidos. Sin embargo, no siempre es sencillo ingresar a estos lugares para hacer un doctorado. Y existen muchas otras universidades tanto en Estados Unidos como en Europa que no tienen ese prestigio o ese nivel, que no son necesariamente malas, simplemente que como universidad no de forma global no tienen esa reputación, pero que en sus campos que ellos enseñan, ¿no es cierto? Un cierto campo de investigación, han adquirido cierta reputación. Por ejemplo, mi universidad tiene una reputación muy alta en lo que se refiere a genética. Y los logros desarrollados a través del mundo siempre ponen a mi universidad en el mapa. Solamente quiero hacer una observación acerca de las diferencias entre el estilo de entrenamiento entre Estados Unidos y Europa. Como digo, o como lo he dicho, hay obviamente instituciones en Europa que no hay que cuestionarlas absolutamente. Sin embargo, para las otras universidades en Europa, algo que me preocupa a mí, o al menos es una observación que quiero hacer, y sé que mis amigos, porque conozco amigos que han hecho su doctorado en Europa, me van a odiar por esto. Y no estoy tratando de hacer este comentario con ánimos de ofender a nadie. Simplemente quiero ponerlo en la mesa para que ustedes lo tengan en cuenta. En Estados Unidos se estudia el doctorado generalmente por 5 años. Porque hacer un doctorado en Estados Unidos no es necesario hacer una maestría. Pero en algunas universidades en Europa, o quizás en la mayoría, el doctorado solamente son 3 años de trabajo en laboratorio. Y a veces requiere que uno haya llevado una maestría de 2 años. A mí lo que me preocupa es que cuando uno ha llevado un doctorado de 3 años de laboratorio, que solamente implica investigación sin haber llevado ningún otro tipo de formación, por ejemplo, los cursos adecuados a nivel de doctorado, el examen preliminar, que tiene que ser muy riguroso,
Entonces, ya se vuelve una especie de entrenamiento técnico. Y el doctorado, como yo le he dicho, no se trata de acumular conocimientos, ni tampoco se trata de desarrollar técnicas o de aprender técnicas. Esto lo puede hacer cualquiera. Yo he trabajado con estudiantes de secundaria y ellos pueden aprender cualquier técnica que uno les enseñe. Y eso no les atribuye un nivel de doctorado. Uno podría pensar que, bueno, los 2 años de cursos que se han llevado en la maestría es equivalente o incluso mejor que llevar solamente un año de estudios en un doctorado. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto porque los cursos de maestría en Estados Unidos son diferentes a los cursos de doctorado. En un doctorado uno no aprende las cosas de forma general. En los cursos de doctorado lo que uno aprende es acerca de metodologías de investigación. Cómo es que surgió un campo de investigación, qué tipo de experimentos, qué tipos de análisis, qué tipos de metodología o razonamiento estuvieron involucrados en el desarrollo de ese nuevo campo. Los exámenes también son diferentes. Generalmente los exámenes de los cursos de doctorado no se basan en probar cuánto uno ha aprendido acerca del conocimiento de algo, sino a uno le proporcionan una serie de datos y uno tiene que ver qué modelo se ajusta mejor a estos datos. O a veces te plantean situaciones o problemas y uno tiene que plantear qué tipo de metodologías o qué tipo de análisis uno tendría que utilizar para responder ciertas preguntas científicas. Entonces no es lo mismo, el tipo de cursos son completamente diferentes. Además también que en un doctorado de 5 años uno tiene que pasar por un examen preliminar. Y esto yo no lo veo en un doctorado de 3 años. Pero no conozco mucho realmente de cómo es el sistema allí. Y probablemente estas universidades tienen otras formas de proporcionar o canalizar el entrenamiento científico a sus estudiantes, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso cuando vayan a elegir a alguna universidad en Europa. Obviamente si van a ir a una universidad de muy buen prestigio, no hay nada de qué preocuparse, porque generalmente estas universidades forman muy buenos doctores. Y, y ahí lo voy a dejar, no voy a tocar más este tema porque tengo amigos que han hecho su doctorado en Europa y sé que se van a molestar conmigo. Pero no estoy haciendo esto con un ánimo de ofender a nadie. Simplemente quiero ponerles toda la información posible, todas las preocupaciones que se me ocurran, para que ustedes puedan tener esto en cuenta a la hora de elegir dónde ir. Además quería tomar un tiempo para hablar acerca del estilo de trabajo, para que esto no le agarre a nadie por sorpresa. En Estados Unidos la gente normalmente trabaja duro, trabaja muy duro. En promedio la mayoría llega a las 9 y se va a las 6 de la tarde. Y generalmente no vienen a trabajar los sábados y domingos, pero sí los feriados generalmente. Los jefes son los que dictan esto, ¿no es cierto? Ellos esperan que vengas o no vengas. Obviamente muchos laboratorios no esperan eso. Si es feriado no va a ser feriado. Y nadie te obliga a ir a los sábados y domingos. Eso está a tu propia elección. En Asia, sin embargo, no es el caso. Incluso si uno está en Estados Unidos y tu jefe es de Asia, especialmente China o la India, olvídate, ellos quieren que vivas en el laboratorio. Y te exigen bastante, son muy exigentes. Esa es la cultura. También quería hablar acerca del estilo de vida, porque creo que es importante trabajar duro, pero también es importante tener una buena vida social y disfrutar muy bien de tu vida, porque la ciencia es una carrera bien sacrificada. Generalmente un doctorado demora entre 5 a 7 años, y si uno hace un postdoctorado demora otros 5 años, entonces son un total más o menos en promedio de 12 años que uno está dando a la ciencia solamente en esa etapa. Y si uno simplemente se entierra en el laboratorio no es una buena idea. Y yo creo que en ese aspecto yo sí envidio a Europa, porque Europa tiene una cultura más social, una cultura más festiva. No es que en Estados Unidos la gente no tenga vida social, pero creo que en Europa el espíritu social es mucho más
es mucho mayor, es mucho mejor. Am, Además que Europa de por sí, ya que son países muy pequeños, te permite o te da la oportunidad de poder ir un fin de semana a diferentes países, ¿no? Tomas un tren o un avión y te vas de paseo y puedes conocer básicamente el mundo, porque casi todo el mundo está centrado en Europa. Am, entonces, es algo también a tener en cuenta. A mí me gusta mucho Asia también. No, nunca he estado en Asia, pero me gusta mucho la comida asiática. Y si viviera en Asia y hubiera la oportunidad, am, yo estaría por ahí también paseando por muchos países. Y el último punto que voy a hablar o mencionar un poco es acerca de las oportunidades laborales. Lamentablemente hay lugares como Canadá, Europa o Asia que ofrecen muy buenos, incluso Sudamérica, como mencioné antes, Brasil, am, que son muy buenos para hacer un doctorado, pero lamentablemente el presupuesto no es tan bueno como el de Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucho más dinero, hay mayor financiamiento y entonces encontrar un postdoctorado después de terminar el doctorado es mucho más sencillo relativamente, o encontrar un trabajo en la industria también. Entonces hay que tener en cuenta eso también si es que uno considera quedarse en el país donde uno va a hacer su doctorado. Y generalmente es el caso, porque a veces en nuestros países de Latinoamérica no hay muchas oportunidades de hacer ciencia. Y si es que se está haciendo algo de ciencia en nuestros países, ya esos lugares están copados, ¿no? Es difícil acceder. Entonces Estados Unidos sí tiene mayor oportunidad en ese aspecto. Hasta aquí ha sido el final de este primer video. Gracias por haber escuchado hasta el final de este video. Y si quieres escuchar el siguiente video, entonces suscríbete al canal y pon la campanita de alerta para que te notifique cuando el segundo esté listo. Pido mil disculpas por los problemas técnicos de sonido. Tengo un nuevo micrófono y me ha traído muchos problemas. Espero haber solucionado estos problemas para el segundo video. Bueno, entonces nos estamos viendo hasta la próxima. Suerte.